Hola, buenas noches y bienvenidos a Ñuñoa TV. Estamos comenzando nuestro 9º programa de este ciclo de conversación con los candidatos al Parlamento 2017. Antes de presentar a nuestro invitado y comenzar el programa de hoy, agradecemos a la Vinocracia por permitir transmitir desde este lugar y al CORE, que hizo posible que este programa fuera financiado con los recursos del Fondo de Medios de la Secretaría General de Gobierno. Aquí comienzan Parlamentarias 2017. Comenzando nuestro 8º programa, presentamos a nuestro invitado de hoy, Francisco Figueroa. Bienvenidos y muchas gracias por estar en Ñuñoa TV y en Ñuñoa Type compartiendo con nosotros esta conversación. No, gracias a ti, Alejandro, por el espacio, la buena onda. Francisco, vamos a ver ahora quién es Francisco Figueroa. Yo quiero decir que he estado leyendo y siguiendo algunas crónicas que escribió este muchacho a 2010, 2011, y ha seguido escribiendo, harto. Creo que una de las mentes más lúcidas políticamente de este emergente movimiento. No me saquen eso en cuenta después, pero es una precisión que yo tengo así al pasar. Vamos a ver si esta entrevista está a la altura de eso. Francisco, tú naces a mediados de los 80, sí. 86, algunos lo llamaron el año decisivo. No deja de ser curioso ese año decisivo con el 2011, que también es otro año decisivo, importante. Sí. Naciste... Cuéntanos cómo fueron tus primeros socialización con la política, tus primeros vínculos, dónde empezaste a escuchar, te empezó a motivar. Me imagino que en tu casa algo había... Sí, en mi familia. La verdad es que mis padres crecieron en dictadura, toque de queda, con mucho miedo a la política, pero las familias de mis abuelos, abuelas, no. Crecieron en un país mucho más politizado y me empecé a interesar, digamos, en las discusiones que habían en mi familia. Producto del miedo, mis padres fueron muy reacios a la política durante mucho tiempo. Salían grandes discusiones, yo discutía mucho con mi papá. Y mi mamá era bien reacia a permitir esas discusiones, precisamente por la experiencia de ¿Pero ellos. ¿Discusiones políticas? ¿O discusiones? No, mejor no hablemos porque en realidad no... No, políticas. Había, independientemente de ese miedo, había discusiones. Había discusión, pero siempre como algo que era más un problema que parte de algo deseable. Creo que eso pasa mucho en Chile, o sea, uno compara cómo se relacionan con las discusiones políticas los argentinos, los españoles, y acá tú con cualquier discrepancia crees que el otro te quiere aniquilar y se suspende el debate. Y me empezó a interesar mucho la discusión, la experiencia que vivió mi abuelo, mi abuela, en los años de la Unidad Popular, en los años 80, y ver cómo toda esa gente que luchó por el no, que significó mucho para ellos el triunfo de la democracia, se habían decepcionado durante mucho tiempo. Yo me preguntaba por qué se decepcionaron muy tempranamente en los 90, y me empecé a dar cuenta, bueno, por el tipo de país que se había construido, y fue, sin embargo, ya cuando entré a la universidad, cuando me empecé a vincular mucho más activamente a la política. ¿Y esos primeros años de la familia, del colegio... ¿De qué se hablaba? ¿Que una dictadura? ¿Cuáles son tus primeras ideas, tus primeras imágenes? Sí, mi primera imagen ¿Construiste al dictador, imagino, en algún momento la imagen? No, en un momento una parte de mi familia no era concertacionista, tampoco era de derecha así dura, y la otra parte de mi familia, una familia más la parte de mi madre, una familia más pro concertación, pero como te decía, muy decepcionada. Entonces se producía un diálogo divertido, que nadie defendía a los bandos completamente, nadie defendía completamente al bando de la derecha y nadie defendía completamente a la concertación. Entonces yo me daba cuenta de estas decepciones, sobre todo cuando ya gobierno de Lagos, y genera un gran interés en mucha gente progresista, y rápidamente ese gobierno parte, hay que recordar, con una promesa a los empresarios de hacer con ellos la agenda económica. Eso ya empieza, me acuerdo, a generar muchos peros, muchas críticas en gente en mi familia. O sea, mi abuelo había sido siempre un filo demócrata cristiano, progresista, pero filo demócrata cristiano. Incluso él ya, a Lagos, le parecía un tipo que se había ido muy a la derecha muy rápidamente, después de haber sido durante esa campaña. Que Lagos, antes de la primera vuelta, hizo un discurso en Curanilagua un tiempo atrás.
donde ya instalaba el tema de la igualdad. Sí, sí. Después se produce un giro... Exactamente, se instala esta idea de que es el primer presidente socialista después de Salvador Allende, pero empieza su gobierno con gestos al empresariado muy fuertes. Entonces, esas cosas me toca de ver cuando estoy despertando un poco mi conciencia y ahí me interesa ruido, mucho. ¿Te molesta? ¿Qué ves en esa situación? Eso me generó inquietud. A lo mejor socialismo, ¿con esto qué pasa? Me generó inquietud y empecé a conectarlo con una cuestión más personal, que es que me daba mucha rabia la arbitrariedad en todo orden de cosas, en las relaciones interpersonales, pero también en las decisiones públicas, políticas. La arbitrariedad, el que no se tomaran decisiones en función de diálogos, de deliberación, de ver qué es lo mejor. La imposición arbitraria de decisiones, desde lo que pasa en el hogar, en los amigos, hasta lo que pasa, por supuesto, a nivel de país. Entonces ahí empiezo a politizarme, creo que tiene mucha influencia en eso personas de mi familia. Y como te decía, es la universidad, entre un año clave, el 2005, movilizaciones, que me hace todo... Claro, pero tú estuviste en el colegio, el San Pedro Nolasco, sí. Entiendo, los 2000 más o menos, 99, cuando todo, empezaste todo la el enseñanza colegio. media, pero la enseñanza media. Sí, la media la hice en el colegio. Todo mi colegio pre-kinder a cuarto medio en el San Pedro Nolasco. ¿Cómo se vivía la política? Estoy pensando en la enseñanza media. Poquísimo, ¿no? Poquísimo. Un colegio católico, un colegio que, al ser católico también muy conservador, no completamente, la religión no jugaba un rol tan importante en el día a día, pero sí los centros de estudiantes eran para hacer carrete. Entonces yo lo que hacía era escuchar música, estudiar y escuchar música. No tengo una relación de ninguna cercanía con el colegio, y sí con algunos profesores que son los que te marcan. ¿Y cómo se explica esa, no sé cómo describirla, no podría hablar de apatía política, pero más bien ese poco interés que había en esa generación, tus compañeros, en ese ambiente de colegio, poco politizado? Pero ¿cómo se explica ese salto después de la universidad y que ya te empezás a empapar de política al primero o segundo año? Ya Sí. es muy fuerte el cambio. Yo lo traía un poco del colegio, pero lo conservaba, lo llevaba conmigo, contenido, ¿no? y a mi familia. O sea, me encantaban las discusiones familiares de los fines de semana, pero en el colegio había poco espacio para eso, entonces por eso me ponía los audífonos y un poco no pescaba. Y precisamente eso cambia y hay espacio en la universidad un poco para politizarse, para dar discusiones, para defender posturas, pero en el colegio no hubo nada de eso, salvo, como te digo, con algunos profesores con los que se podían tener conversaciones, fueron muy ricas y me San Pedro Nolasco, el que está en Manquehue, ¿no? Sí, Manquehue con Kennedy frente al alemán. Kennedy por ahí. Sí. Es un colegio muy antiguo, un colegio que estaba en el centro, antes ahí en la iglesia de San Francisco, y como muchos colegios privados católicos fueron persiguiendo a la élite al oriente para buscar un mejor mercado que pagara más por la educación. Y hoy día la matrícula de ese colegio es como 4 o 5 veces de lo que pagaba cuando estaba estudiando. Eso pasa con muchos colegios que se van corriendo a las faldas de la precordillera para subir las colegiaturas. Bueno, con el mercado de las propiedades pasa lo mismo, más o menos. Exactamente. Dime una cosa, y en este colegio, ¿cómo tú ves, ya más bien finales de los 90, con este espíritu crítico, un poquito de contenido, etcétera, cómo se ve el Chile desigual en esa época? ¿Cómo lo veías tú desde Manquehue, con Vitacura, con Kennedy? Bueno, yo lo veía un poco en la familia, una familia, no la nuclear, pero la extendida grande. Yo iba a regiones, venía a Macul y me daba cuenta de la realidad completamente distinta. Lo veía en las discusiones también con mi familia y siempre en los medios de comunicación. O sea, me interesaba y me daba mucha rabia esta élite cerrada en sí misma, incapaz de ver los problemas de la mayoría, muy insensible ante los problemas de la mayoría. Eso lo veía también en el colegio y eso me da mucha rabia. Gente que creía que Chile que su Chile era todo el país, que vivía en una burbuja, y crecí muy conflictuado con esa falta de sensibilidad de un sector de la élite de este país, que es uno de los grandes obstáculos para cambiar las cosas. Cuando te dices conflictuado con esa élite, ¿tu colegio es de élite? Sí, sin duda. O sea, es un colegio que primero, que en particular pagado, como los menos en este país. Estamos hablando de menos del 10% de los colegios particulares pagados, ¿verdad?
ha ido subiendo un poquito, pero no supera, 8% va por ahí. Entonces eso sí. Y yo me he dado cuenta internamente de cómo la propia élite está tremendamente segregada. Yo jugaba en la selección del colegio y a nosotros nos decían los negritos, porque no habían rubios en el colegio, pero no porque... O sea, estaba hablando de un colegio en Manquehue con Vitacura, un colegio de élite. Pero como había un rubio de repente en una generación y los demás teníamos el pelo negro, así nos llamaban en otros colegios de la élite. Y esa cuestión a mí me llama muchísima atención porque era gente que creía que el país era como ellos, digamos. Entre que me daba risa y aprovechaba de jugar yo jugaba de lateral, entonces pegaba hartos chuletazos. Entonces me entretenía un poco en esos partidos. Pasando cuenta. Pasando cuenta. Sí. Bueno, ahora le estáis pasando harta cuenta también en ese sector. Dejándose. Si no lo hacemos políticamente, no van a haber grandes cambios. Entonces, sí, cambié la chuleta futbolística por la política, que es la relevante. Oye, y en esa época que empiezas a conocer este Chile desigual, ¿cómo hiciste el vínculo y el link desde ese Chile con esta responsabilidad del orden neoliberal? No vamos a hablar de capitalismo, porque ya nadie habla de capitalismo, aquí todos hablan de neoliberalismo, que es una forma de capitalismo, pero ¿cómo existe ese link de desigualdad, por una parte neoliberalismo y mercantilización de la vida, que es uno de los ejes conceptuales con los que usted más o menos se maneja? Sí. Primero, fue en la universidad, me imagino. Ya. Fue en la universidad, pero de antes, como te mencionaba, traía una inquietud bien grande, leyendo, conociendo la historia del país, relacionándolo con la historia mía, de mi familia, de lo que conocía, la dependencia del endeudamiento de la familia. Mis papás me pagaron la universidad, pero al costo de tener que endeudarse para todo el resto de la vida, entonces les cambia la vida. Haber pasado los hijos después de la universidad les cambió la vida, para mal en términos de ingresos. Entonces, esta dependencia, esta falta de seguridad ante la vida que vive la gran mayoría de los chilenos, no solo los más pobres, sino que el 80% de la población, más cerca del 90% de la población, esa falta de seguridad ante la vida, de creciente incertidumbre, de creciente desamparo, de incapacidad de planificar a futuro tu vida. Mi generación es más común que tengan gatos y perros que tengan hijos, y la gente a mi edad, a los 30 años antes, tenía hijos, eran diputados, senadores, no era tema que tú fueras joven, pero ahora... Porque tener familia, planificar a futuro, planificar más allá del año, para los que tienen ciertos privilegios, más allá del mes para la mayoría, es un tremendo desafío. Entonces, esa falta de capacidad para construir proyectos de vida, de realizarse vitalmente, no te digo de llenarse los bolsillos de plata, sino que de perseguir intereses individuales y colectivos con los tuyos, el nivel de dificultad que eso tiene en un país como el nuestro, está relacionado precisamente con la ausencia total de derechos sociales garantizados, con el hecho de que los tengamos que solucionar nuestras necesidades de salud, educación, pensión en el mercado, el endeudamiento crónico de todas las familias. Vives endeudado para lo más fundamental, no para los lujos, y la inestabilidad del trabajo, que también es transversal, es algo que está ligado a un modelo de sociedad, no a políticas públicas aisladas, a políticas públicas mal hechas. Es un modelo, y como tú lo mencionas, es en la universidad donde estas cosas empiezan a producir, yo a verlas más con claridad, sobre todo por el proceso social que había, no por mi experiencia individual en la Universidad de Chile, sino que porque el 2005, cuando yo entro a la universidad, ya venía un proceso de movilizaciones anterior. Hay que recordar el mochilazo del 2001, del cual viene buena parte de la generación que hoy día está activa en el Frente Amplio, hay que decirlo. El 2005, la movilización contra el CAE, y después me imagino que seguiremos conversando de lo que viene después, más adelante, 2006, 2011. Pero yo me encuentro en la universidad con ese proceso, una juventud que rompe las barreras del silencio de la transición, en el fondo, y se empiezan a plantear los temas pendientes de la transición. Entonces, cuando tú entras a la universidad en medio de ese proceso, sin duda te vuela la cabeza y te cambia de rumbo. Me indicaste el 2001, el 2005 como hitos importantes. En el 97 también hay una manifestación de la universidad, un paro importante en la Chile. Entonces ya viene como esto... Subiendo la temperatura, y generando también condiciones como para que el movimiento adquiera otro tono. Y llegamos al 2006. Claro. Yo era mechón en el 2005, que fue la movilización contra el crédito con aval del Estado,
estaba Sergio ¿La Vitar viste afuera? No, estaba ahí de mechón, pero me movilicé harto ese año. Después se encontraron, años después. Años después nos encontramos, estaba Vitar de ministro, estaba Lagos de presidente, y el movimiento estudiantil les dijo que iba a ser un desastre esa política, como terminó siendo, el tiempo nos dio la razón. El 2006 viene la Revolución Pingüina, entonces son 2 años que me activaron muchísimo. Yo decidí O sea, cambió la vida, a ti te cambió la vida totalmente. Totalmente, desde esos años, y para qué decir después del 2011, y traté de poner a disposición lo que yo estaba aprendiendo, que era periodismo, me metí a estudiar periodismo, a disposición de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En ese tiempo, la izquierda tradicional que estaba en la FECH, comunistas, socialistas, tenían la FECH muerta. Fome como ella sola, votaba muy poca gente, demandas muy gremiales, poco políticas, y me empecé a vincular con el autonomismo, lo que hoy día es Izquierda Autónoma. ¿En qué colectivo? En ese minuto éramos los estudiantes autónomos, éramos una serie de colectivos desperdigados a nivel nacional y en la universidad. El mío se llamaba CREA, que le puso así una compañera que venía del 2001. Y después el Creando de Izquierda, ¿no? CREA era por Corriente Revolucionaria de Estudiantes Autónomos. Corriente. Pero el CREA de la universidad era en juego con ese colectivo, que era un colectivo de secundarios del 2001. Y estaban los estudiantes autónomos, el movimiento autonomista libertario por otro lado, y todos esos configuramos después Izquierda Autónoma. 2008. El 2008 es cuando se constituye y le ponemos Izquierda Autónoma. Y el 2006, como te mencionaba, relacionarse con los secundarios, renovar la FECH en términos de crear, por ejemplo, secretarías abiertas donde pudieran participar estudiantes que no militaran en las juventudes tradicionales, vinculada sobre todo a los no convencidos de izquierda. Ese siempre fue el desafío que nosotros nos pusimos por delante. Cómo convertimos el movimiento estudiantil en el movimiento de la mayoría de los estudiantes y no solo de los convencidos. O de convencido de izquierda, que viene de una familia de izquierda, sino que de la mayoría que está entrando por primera vez en la historia de su familia a la universidad y que no tienen una vinculación con la historia política. Cuéntame, ¿cómo tú ves, saltándolo un poquito, después volvemos un poquito para atrás, si hacemos esta historia en el largo plazo, estamos pensando 2005, 2015, 2017, 10, 12 años, ¿cómo ves tú esos primeros momentos que eran pequeños semillas que estaban, que a lo mejor ni se imaginaron que iban a llegar a esto? ¿Cómo ves en el largo plazo ese proceso y no miras hacia atrás? Mira, lo pienso como un proceso... ¿Se le escapó de las manos? A ver, yo creo que es un proceso que ha ido creciendo, que ha ido generando nuevos desafíos, pero un proceso que ha tenido mucho trabajo. Aquí nada ha pasado por casualidad. Nada ha pasado por casualidad. El 2006 no fue una cosa espontánea, digamos. El 2011 menos. El 2011 quienes rompen las barreras del movimiento estudiantil son los estudiantes de las universidades privadas, que durante muchos años muchos tratamos de organizar y de incorporar a la Confech, por ejemplo, que estaba muy cómoda mucha gente con que fueran las universidades estatales y privadas tradicionales las que tuvieran ahí el control, en circunstancias que la mayoría de estudiantes están fuera de ese sistema. Fueron años de plantear ese tipo de cosas, pegándose contra la pared, porque la izquierda tradicional no pensaba que incorporar a los estudiantes de los CFT, de las universidades privadas, era legitimar la educación privada. Cuando menciona segunda vez, tercera que menciona el tema de la izquierda tradicional, sí. Estamos pensando, obviamente estoy pensando en el PS, en el PC, básicamente. De hecho, por ahí leí que hiciste parece cuando te proclamaron o lanzaron tu candidatura, hiciste un pequeño discurso donde tú de alguna manera estas luchas que ustedes están dando la conectas con gente pasada, y ahí sí hiciste el vínculo con Recabarren, hiciste PC, hiciste el vínculo después con Eugenio González, PS, hiciste con Ampuero también el vínculo. O sea, ahí parte todo esto, las luchas. Sin duda, a ver, Izquierda Autónoma nunca ha pensado que una nueva izquierda se puede construir desde cero. Y vemos con mucho interés lo que pasaba hace 100 años. Hace 100 años tú te encuentras con la sala de partos de la izquierda chilena, en los años 10, 20, cuando nace el PC, cuando nace después el PS, movilizaciones obreras, estudiantiles, de mucho rechazo moral a la clase política gobernante, como pasa hoy día también. Son más de alianza obrero-estudiantil. Obrero estudiantil con un movimiento obrero. No, ahora te digo, o sea, eso es impensado. Impensado. Yo creo que tienen que buscar arte. Eduardo Arte tendría que buscar el tiro para casi. Claro que una cosa es discursear y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo más difícil, porque discurso hay, pero hoy día se desarticuló mucho el mundo. Podemos hablar de eso después del trabajo. Entonces nosotros pensamos que hay que conectarnos con esas luchas, pero reinventando precisamente lo que la izquierda del siglo XX hizo en su minuto, la creatividad de Recabarren,
para organizar Recabarren iba a todas partes a hacer diario, a hacer obras de teatro, a politizar a los obreros, más allá de los espacios más tradicionales, más consolidados. Eugenio González pensó completamente de nuevo la estrategia de la izquierda para adecuarla a las condiciones del país. Todas esas cosas, esa rebeldía, esa creatividad, tenemos que aplicarla hoy día. Y yo cuando entré a la universidad me di vueltas en varios grupos políticos para ver en qué estaban, y la izquierda tradicional, socialista, comunista, peleados por cosas tan chicas, por defender al gobierno de partida, al gobierno de turno. La G80, que después, G90, perdón, que termina entrando a este gobierno, era la promesa de recambio. Entonces digo, no, aquí esta izquierda no representa lo que ha sido la izquierda siempre, y menos aún está repensándola, reimaginándola. Esa es un poco la idea que teníamos y que seguimos teniendo en Izquierda Autónoma, y fue lo que a mí me motivó para militar. ¿Y qué relación tenían con la zurda en esa época? La zurda, yo cuando entro, la zurda está empezando a terminarse. De hecho, pasa que la primera vez que la zurda gana la fecha, ese mismo año se termina la zurda. Pero yo ahí conocí toda una generación de compañeros y compañeras muy lúcidos, muy rebeldes, muy creativos, muy trabajadores. Mencionemos tres. En ese tiempo, a ver, a mí Víctor Orellana, director de la Fundación Nodo 21, compañero mío, encargado hoy día del equipo de educación de Beatriz Sánchez. Giorgio Bocardo, presidente de la FECH el año 2007, sociólogo, profesor de la universidad. Carlos Ruiz, lo conocí un poco años después, pero él era uno de los fundadores de la zurda, hoy día uno de los intelectuales más interesantes de la izquierda en Chile, y yo con ellos me conecté con el proceso que venía justo atrásito mío, de reimaginación de la izquierda desde los 90, principios de los 2000, y empezamos a hacer cosas muy interesantes, muy entretenidas, que nos tienen aquí ahora. En el corto plazo, mediano plazo, ¿se vislumbra alguna confluencia con esa izquierda tradicional que ustedes mencionan y de la cual se apartan, considerando que finalmente también se habla que para poder construir un proyecto antineoliberal y un modelo distinto se necesita construir mayoría? Sí. Y ni ellos ni esta izquierda es capaz de hacerlo por sí sola. Pero sí, piensa que cuando se instala la idea de la unidad de la izquierda, la unidad socialista comunista que termina en la UP, la centralidad era la unidad del pueblo, la unidad de las fuerzas sociales que esas izquierdas organizaban y representaban. No la unidad de la izquierda porque sí, no juntar partidos porque sí, sino que construir una mayoría social que permite ampliar los límites de lo posible, imponerse ante los intereses más poderosos. Y la tesis Tomic también. Que después hace propia, de hecho, llega a ser tan hegemónica que después la propia ADC, la parte izquierda de la ADC la hace suya también, y habla de la unidad política y social del pueblo, como decía Tomic. Hay que repensar eso en estos días. O sea, cómo hoy día producimos una unidad social en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, los lugares de trabajo, de vivir, de trabajar, de estudiar, y también cómo eso se expresa políticamente, pero no partir al revés, no poniéndome yo de acuerdo con un líder de algún partido con una sigla y decir aquí hay la unidad de la izquierda, cuando no te sigue nadie detrás. Entonces, en cuanto a la izquierda tradicional, comunista y socialista, yo creo que la pelota está en su lado, porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo. O sea, no se puede estar bien con Ponce Lerú, de quien depende, digamos, hasta hace poco. ¿Quién sería Dios y el diablo? O sea, no se puede estar con intereses que son irreconciliables. No se puede estar con los intereses de las grandes empresas, con SQM, con Corpesca, que son los que están financiando los partidos de la izquierda tradicional hoy día, al Partido Socialista al menos, y estar con las demandas de derechos sociales universales, de pasar a un Estado democrático de derechos universales y ya no subsidiarios. Tú tienes que elegir. Por eso hay buena gente en los partidos comunistas y socialistas, hay buenos candidatos en este mismo distrito. Yo no tengo nada que decir personalmente contra Maya Fernández, contra Julio Urquieta, en absoluto. Pero yo sé que esas personas no son las que mandan en la nueva mayoría. Yo sé que manda a Lewy, manda a Ponce Lerú, porque los financia. Luxich, por cierto, con la influencia importantísima que tienen los grupos económicos. Entonces, para la unidad de los sectores progresistas, de izquierdas tradicionales y nuevas, lo que necesitamos es soltar amarras con el mundo de los grandes grupos económicos y producir, como te decía, la unidad política y social de las mayorías. ¿Y tú no vislumbras esa fuerza en esos partidos o en esas fuerzas de izquierda, de alguna manera sectores que sí, de alguna manera están dando la pelea interna, sí, y están convencidos de que hay que darla ahí?
Estoy pensando en la izquierda socialista, por ejemplo. Sí, sí. Y con usted en algún momento hacer causa común. Sí, nosotros siempre desde un principio hemos tratado de interpelar al mundo de la izquierda que permanece en esos partidos con mucha honestidad militante, tratando de cambiar las cosas. El propio 2011 fue posible gracias a la capacidad que tuvimos de entendernos quienes estábamos en sectores orgánicos distintos. Yo cargo con esa experiencia detrás. O sea, yo sé el valor que tiene trabajar poniéndose de acuerdo en pos de fines más grandes que los de un partido chico en el corto plazo. Esa sin duda es la fórmula, ponernos de acuerdo. Y por supuesto que yo veo personas y sectores, los socialistas lo muestran más porque dan debates más abiertos. A nosotros nos habríamos gustado mucho, y lo dijimos en su momento, que la gente de izquierda socialista hubiese sido un componente del Frente Amplio, pero tienen sus tiempos, tienen sus dinámicas, y que yo reconozco que han sido coherentes con una línea. Entonces espero que en el futuro cercano el Frente Amplio también tenga la madurez para invitar a esos sectores, y esos sectores la audacia para atreverse también, porque esto no es asegurado. Yo en febrero le hice una entrevista a Fernando Atria, y eso lo usamos, esa cuña, como titular. Respecto al Frente Amplio, me decía, si les va bien a ellos y a nosotros, la unidad es inevitable a mediano plazo. Y yo creo que hay mucha gente de allá, de esos sectores, que también está mirando acá, y eso es como una confluencia que yo creo que es necesaria a mediano plazo. Sí. Y llegamos rápidamente al 2011, con el otro año decisivo, sí. Ahí donde también te cambió la vida. Sí. Cuéntame, ¿cómo se vive ese año? Mira, ese año fue mi segundo año de la vicepresidencia de la fecha. Yo fui vicepresidente del 2010, el año del terremoto, que también fue súper clave porque fue un año en el que la federación reconstruyó su vínculo con la sociedad, fuera de la universidad. Me tocó ser el encargado de los trabajos voluntarios durante el terremoto, y ahí los estudiantes se entusiasmaron muchísimo, se generaron nuevos lazos, mucho más extensos, más allá de los colectivos y los partidos. Entonces estaba eso detrás del 2011, sumado por supuesto a todo un proceso de descontento. Podríamos decir que como una plataforma, un espacio común, casi espontáneo. Sirvió, o sea, habían dos cosas, que fue el año anterior un entusiasmo que se instaló en las bases estudiantiles, y eso en paralelo a una crisis de las identidades tradicionales del movimiento estudiantil, comunista, socialista, después sobre todo de las manitos arriba de Bachelet con la derecha, con la ELG. El movimiento estudiantil en ese minuto participó de un consejo ciudadano que emitió 2 informes, terminó siendo desechado el informe que consideraba algunas de las posturas, y se negoció todo con Brunner, con la derecha, finalmente, que es la que terminó votando. Entonces la experiencia... El movimiento estudiantil aprende eso y dice, tenemos que juntar fuerzas, no hay que marchar solamente a tocar la puerta del Ministerio de Educación y someternos a sus términos, tenemos que generar más fuerza. Los años posteriores son difíciles, 2008, 2009, éramos 5.000 pelagatos, era poco glamoroso ser dirigente estudiantil. Yo vengo de esa época en donde ser dirigente estudiantil no todo el mundo se peleaba por ser dirigente estudiantil. Eso está lo que está detrás del 2011, y el 2011 lo clave termina siendo que los estudiantes del sector privado de la educación superior, los que sufren las consecuencias más graves del endeudamiento, de la mala calidad, del atropello de tus derechos ciudadanos para organizarte, son los que deciden dar la batalla, y era precisamente lo que nosotros estamos intentando hacer. Abrir los muros de la Confech, así como también se había hecho a nivel secundario, para hacer ingresar a esta vasta mayoría de estudiantes que estaban en ese sector. Y eso fue, creo, lo que posibilitó esa mayoría de gente en las calles. ¿Y se esperaban eso, no? O cuando es una locura, o sea, yo me acuerdo aquí en agosto, que ese 4 de agosto Chile cambió. Sí. Ahí definitivamente, el 5 de agosto ya era otro país. Pero a lo que voy es que ustedes esperaron en alguna... Porque eso no creo que sea una planificación, mira, vamos a sacar a 100.000 películas acá, y después de la otra semana de nuevo, y la otra semana de nuevo. Finalmente el movimiento se los come de alguna manera, tienen su propia vida. No, de hecho no lo esperábamos, pero nunca hemos funcionado sobre la base de qué es lo que creemos va a pasar. Cada año partíamos tratando de levantar demandas nacionales y también demandas locales, porque si no éramos capaces de avanzar en lo nacional, en la universidad propia que te tocara, o a nivel nacional, porque si lo nacional no avanzaba, dependía de muchos más factores, tú podías avanzar internamente, politizando, democratizando, generando conquistas para la comunidad universitaria, no solo estudiantil. Entonces uno estaba bien en esa dinámica hasta bien entrado el año. Y de hecho en junio, recién es cuando el 2011 la demanda de educación gratuita universal
pública se instala. Por eso te decía que esto fue hecho peleando incluso con las juventudes tradicionales, que ese año estaban planteando básicamente subir un poco, compensar el bono entre arancel real y de referencia, negociar unas par de cositas por aquí y por allá, en la misma lógica que traía el movimiento estudiantil fracasado de antes. Nosotros decíamos no, acá hay que levantar las grandes demandas políticas que también planteó en 2006. Y eso logra hacerse mayoría a mitad de año, el 2011. Y es lo que permite después que tenga el impacto político que tuvo. O sea, no es una demanda propiamente universitaria, sectorial, ya claro. Finalmente tiene que ver con una puesta en jaque del modelo en general. Exactamente. ¿Y eso ustedes los discutían, lo conversaban? Sí, arduamente. El modelo, también ahí aparece la tesis que el derrumbe del modelo, o sea, finalmente... Claro, nosotros no éramos parte de esa idea. Pero nosotros, nuestra decisión era la siguiente, acá el problema de la educación no es la falta de únicamente financiamiento, el déficit del crédito solidario, que fue lo que movilizó a los jóvenes casi una década completa, a los 90 y principios de los 2000. Acá hay un Estado, un tipo de Estado, el Estado subsidiario, que hay que desmantelar y que heredó la concertación de la dictadura y mantuvo y perfeccionó. Esta idea de que tú entregas al mercado la provisión de salud y de educación y el Estado aparece allí únicamente donde no hay un cliente atractivo para el mercado, porque no es pobre, o sea, porque es pobre y no tiene bolsillo, entonces tú le das un subsidio para que vaya al mercado a comprar el acceso al bien. Eso había que desmantelar el voucher, ¿no? El voucher, claro, que es lo que funciona, cómo funciona hoy día la educación, la salud. Entonces pensábamos el 2011 una oportunidad para poner en jaque eso, para poner en jaque la herencia de la dictadura finalmente, y iniciar un cambio de folio histórico, dejar de detrás la noche neoliberal y empezar a democratizar y distribuir el poder y la riqueza. Eso es lo que estaba detrás de la demanda de educación pública, gratuita, de calidad universal. Eso es y una cosa, y la tesis de avanzar hacia una sociedad de derechos garantizados, sí. ¿Estaba ya en ese momento? Estaba. Al menos yo lo digo sin ninguna confianza. Creo que en Izquierda Autónoma era el elemento más politizado. Discutíamos tanto con el sector más tradicional de la centroizquierda y la izquierda tradicional, que discutía muy en los términos del modelo. Una educación más subsidiada, ¿verdad? Y un sector más identitario, no necesariamente radical, o radical puramente en el discurso, que un poco lo mismo, discutía las formas a veces, validando, no sé, encapucharse, pero pidiendo más que el otro nomás. Si el otro pedía 80, ellos pedían 100, pero dentro de la lógica. Y hay un lento proceso de politización del movimiento estudiantil en los 2000, que para nosotros era el centro, era lo fundamental, porque es fundamental para construir fuerza política, que es en lo Cuando que tú hablas de nosotros, ¿quiénes son nosotros? En mi historia es la de Izquierda Autónoma. Cuando hablas de nosotros es Izquierda Autónoma, sí. O sea, yo empecé a militar, militar entre comillas, porque éramos todavía un colectivo universitario. Entonces, el año 2007, el 2005-2006 me vinculé socialmente, y ya el 2008 dije, me tengo que dedicar muy en serio a esto, para cambiar las cosas. ¿Qué significa dedicarse en serio? ¿Es como decir, ¿cómo dedicar la vida a esto? Sí, planificar tu vida familiar, tu estudio, pensar, trabajar para la política. ¿Nos podría adelantar qué va a pasar unos 10 años más, 5 años más con Francisco Figueroa? No, en ningún caso, porque uno no depende nunca de uno solamente, pero uno toma decisiones en la vida. Además, Kaiser te va a decir que aquí las planificaciones no corren, ¿ah? Sí, miedo a la planificación. Nosotros defendemos la necesidad de planificar, de usar nuestra voluntad y racionalidad para planificar. Sí, pues uno toma la decisión de tratar de orientar tu vida para que la participación en política sea sustentable y no a punta de ideas que se te vienen al vuelo, de rabietas, de momentáneos momentos de movilización. No, aquí tenemos que generar fuerza política que tenga una propuesta de país distinta, que tenga un análisis crítico, distintivo, específico de la realidad chilena, y que forme militantes, compañeros y compañeras que puedan sostener ese proyecto en la vida y vivir al mismo tiempo, o sea, sin mártires acá. Esto da para largo, no es una carrera 100 metros, una maratón. Entonces nosotros, en conciencia de eso, es que trabajamos. En ese agosto, para ir pasando esta fecha y acercándonos al hoy, ¿en agosto fue ese debate que tuviste con Sergio Vital? Sí. Fines de agosto. Sí, fines de agosto. Más encima en agosto. Sí, fines de agosto. Cuéntanos un poquito de esa anécdota.
poco Más o antes. menos de qué se trata, empiezan a discutir, te Sí. trata como de niño, una cosa así, y tú esa frase espontánea te salió, ¿no? No, a ver, la entrevista, como te decía, yo era parte de un movimiento que había trabajado harto tiempo en el movimiento estudiantil. Un compañero que estuvo el 2005 en la federación me dijo, antes de ir a la entrevista, ojo que este caballero es mecha corta. Entonces, si quieres producir un debate, interpélalo. Y ya, pues, y lo interpelé. Con algo que pensaba mucha gente, no es algo que se me ocurrió a mí. O sea, evitar lo que significaba, más allá de la persona, no me duda que tiene buenas intenciones cuando hace lo que hace. Pero muchos le dijeron, oye, acá los bancos se van a robar toda esta plata. Y los estudiantes van a salir perdiendo y sus familias. Eso ya lo sabía el movimiento estudiantil del 2005. Y esa era la oportunidad de planteárselo. ¿Qué es lo que sabía el movimiento estudiantil? ¿Que le habían hecho esa advertencia? Claro, que el crédito con aval del Estado no iba a funcionar. Era malo para el Estado y para las familias y para los estudiantes. Eso se sabía y bueno, y esa, la defensa de los bancos también que hizo evitar un hombre muy simbólico, muy significativo para el mundo de la concertación, decepcionó a mucha gente de la generación previa a la mía, de los 80, de la UP. Ver a Lago siendo felicitado por los empresarios y repudiado por los estudiantes, ver a Vitar defendiendo a los bancos en lugar del derecho a la educación, era algo que entraba en problema no con la demanda estudiantil, entraba en problema con el no, con lo que había detrás de la movilización del no. Entonces, pero ahí esa es la discusión de fondo que había en ese momento con Vitar, las deudas democráticas de la transición, no solo la demanda puntual que teníamos en ese minuto los universitarios. No sabías eso, pero la frase, yo digo, esta es la frase del millón. Nuestra generación llegó a la política para quedarnos. No sé si el mismo título de tu libro, pero entonces esa frase ahí... Eso estaba presente en muchas de nuestras discusiones previas. O sea, no te digo, o sea, es como llegar con la bandera de todo el movimiento y la pusiste ahí, ¡pum! Sí. Nosotros estamos aquí para seguir en esto. Sí. Nosotros desde el principio, como dije el doctor Amado, que mencionaba, el foco nuestro era dar cuenta de que acá los problemas de las mayorías, la ausencia de derechos, era un problema de falta de representación política, de que las mayorías no tenemos partidos políticos propios, fuerzas políticas propias. La mayoría de los partidos políticos se deben a los empresarios. Entonces lo que había que hacer no era solamente reclamar, por favor, deme más educación, deme más, no. Era crear nuestros propios instrumentos, nuestras propias herramientas intelectuales, culturales, políticas. Y esa frase un poco lo que intenta decir es que nosotros venimos con esta intención acá, a quedarnos y a discutir con ustedes qué país construimos, no a pedirles que por favor nos den esto. Y aquí estamos intentándolo siempre. Bueno, siguiendo en el camino más bien. Rápidamente llegamos al 2013 y te conviertes en candidato a diputado por el Distrito 21, Ñuñoa Providencia, sí, que ya no existe. Sí. Ya no hay binominal, importante insistir en eso. ¿Cómo surge esa candidatura? ¿Fue casi natural, espontánea? No, fue una gran discusión. Para nosotros nunca fue natural que a cierta edad tenías que ser candidato a diputado o senador en absoluto. Para nosotros y además las discusiones que daban llegar al Parlamento, este Parlamento de duopolio, que también era una cuestión medio extraña. Exacto. De hecho, en el Frente Amplio el tema electoral es un tema bien sensible. Sí, siempre fue una discusión enfocada en el largo plazo. Y para nosotros lo que era importante en ese minuto era que el ímpetu que representó el 2011 tenía que hacerse presente en la política y en la discusión electoral. Si no estábamos en esa batalla íbamos a perder las posiciones avanzadas. Podíamos quedarnos muy contentos en la casa y decir votar no sirve de nada, pero después lo que habíamos avanzado en 2011 íbamos a estar más atrás. Entonces teníamos que ir a dar esa pelea, estábamos obligados a dar esa pelea. Y decidimos darla con independencia de la concertación. Eso fue bien importante. En ese minuto ya estábamos pensando en armar lo que hoy día es el Frente Amplio. Conversamos con Revolución Democrática, con otros colectivos que venían de la pelea estudiantil, para tratar de generar un polo, en ese minuto hablamos de un frente estudiantil, post-estudiantil, que se juntara con otras fuerzas de cambio, humanistas, ecologistas. Por desgracia, era muy temprano para hacer eso y todos se desperdigaron con distintos candidatos, pacto de omisión con la concertación, otras candidaturas. Nosotros decidimos ir como independientes, juntamos las firmas, logramos que Gabriel Boric fuera diputado en Magallanes y acá obtuvimos un resultado positivo, a mi entender, bastante muy más de lo que esperábamos, 20.000 votos, pensando justamente en instalar una idea y no solamente no era ganar, no se me iba la vida en ganar, en ser diputado ese minuto. Tampoco, ¿no? O sea, lo veo como una necesidad, estoy trabajando muy duramente para eso. Creo que podemos hacer la diferencia, que no da lo mismo por quién uno vota en esta elección, tampoco por quién uno vota en el Frente Amplio. No tengo ningún problema en reconocer que pienso eso, pero
pero es un medio para nosotros, no es un fin. Eso, cuéntame, ¿por qué quieres ser diputado? Pensando en términos, no vamos a caer en el tema de que esto es una cuestión instrumental, va mucho más de eso, es complementario más bien. Sí. Mira, yo creo que la izquierda en este país, no estoy digo quienes militan, sino que la gente que se siente con ideas de izquierda, que aboga por la democracia, por la libertad, por la justicia, necesita una casa propia, necesita un lugar en donde encontrarse, donde trabajar juntos y donde tratar de romper este tremendo desequilibrio de poder que hay entre los grandes empresarios y las mayorías trabajadoras. Y para conseguir eso tenemos que romper esta reducción de la política al binominal, a la cultura binominal. Ahora no existe como sistema electoral, pero existe todavía como cultura política, ¿verdad? Claro. Entre la derecha y la concertación. Porque es un diálogo ya muy mimetizado. La mayoría de las personas en este país no alcanzan a distinguir las grandes diferencias que hay entre derecha y concertación. Por eso la mayoría no vota. Nosotros tenemos que romper esa reducción de la política plantando en el Parlamento una bancada que sea capaz de representar una posición disidente respecto tanto de la derecha empresarial más agresiva como de aquella centroizquierda que dice que está contra Piñera pero después vota leyes no muy distintas a la de Piñera, porque eso frustra a mucha gente. Entonces nosotros tenemos que plantar ahí una bancada para pasar de la crítica y la protesta, que es fundamental y necesaria, a incidir en las futuras reformas, a dejar un sello antisubsidiario, universalista, solidario, en las reformas a la salud o a la educación. Entonces, por eso creo que es importante... eso que llaman bancada por los cambios. Bancada por los cambios, bancada por los derechos esa sociales. Bancada potencial, pongámosle número. Vi por ahí... 8, 10. Hay otros más optimistas. Que hablan hasta de 22. Claro, no, yo creo que eso es harto. O sea, fantástico sería. Hay que trabajar por lo máximo posible, pero no soy muy bueno como experto electoral. ¿Y por qué el Frente Amplio no aspira a tener un diputado, un representante por distrito? Bueno, hoy día es que depende, los distritos están constituidos, son distintos. O sea, los distritos hay distritos donde puede ir bien. El Frente Amplio tiene todavía una escasa inserción territorial. Son movimientos que vienen de luchas sectoriales, educacional, salud, movimientos feministas, en fin. Los viejos se quejan mucho de eso, ¿ah? Sin duda. A los jóvenes les cuesta mucho el trabajo territorial. Sin duda. Fuera del espacio universitario. Ahora, a la concertación le tomó una década ponerse de acuerdo también. Y eran partidos que ya llevaban 60 años existiendo. Entonces, a todos nos va a tomar tiempo. Pero como te digo, sí, pues hay que ponerse el mayor objetivo lo importante es el sentido político de esa bancada. Una bancada que logre actuar con unidad, que no sea una sumatoria de díscolos. Por eso es importante, digamos, quien llega también a conformar esa bancada. No da lo mismo que dirigente del Frente Amplio. Hoy día estamos acostumbrados, los díscolos que antes uno podía identificarlos, hoy día uno no sabe quién no es díscolo, la mayoría son díscolos, siguen agendas personales. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, una bancada que actúe con unidad y en defensa de las demandas de los movimientos sociales organizados, de los que venimos, que seamos la voz y la herramienta del Colegio de Profesores, de la CONFECH, de las coordinadoras del movimiento de mujeres y feministas, que seamos la herramienta de los movimientos sociales que permiten democratizar finalmente la política. Herramienta que permite las autonomías también, me imagino, esos movimientos. Autonomía social, como de ahí viene Izquierda Autónoma, viene precisamente del hecho de que las mayorías trabajadoras de este país tienen que tener autonomía de quienes nos explotan, quienes son dueños de nuestras vidas. Ellos tienen sus partidos, ellos tienen sus organizaciones sociales, tienen la SOFOFA, tienen la CPC. Nosotros tenemos que tener las propias y equilibrar el poder, la balanza de poder que está tan en contra de nosotros en este minuto. Ese hace como hacer un break respecto, me parece interesante esa reflexión que hiciste de por qué los autónomos, de dónde vienen estas autonomías, etcétera. Algo mencionaste aquí con el tema de las autonomías de los trabajadores respecto al capital principalmente. Pero es como de dónde es como encontrar la etimología de la palabra, que no corresponde, pero más o menos esa es la idea. Eso por una parte, y por otra, el tema de la libertad no está involucrado ahí también, de las autonomías. Absolutamente. Mira, no es algo antiguo. Disculpa, que es re importante, sobre todo para la izquierda, porque pareciera que el liberalismo es como que si uno es liberal, el liberalismo y libertad como si fuera lo mismo, como si no se puede defender la libertad y ejercerla y no ser liberal. Claro, es que la libertad de la que nos hablan hoy día concertación y derecha, esos ideólogos, es una libertad individual y siempre de mercado en el fondo. Tu libertad para emprender, le hablan, para comerciar, libertad de comercio y libertad individual.
cuando la libertad más plena, o sea, la libertad para poder vivir tu vida más plenamente, se construye colectivamente. La política, de hecho, es la herramienta más clave de la libertad. ¿Qué otra cosa que te hace ser libre que la política? Yo ahí recomiendo lo que ha trabajado muy bien Carlos Ruiz Encina, que precisamente trae una línea de reflexión que es parte de nuestro esfuerzo colectivo, precisamente de que la izquierda recupere esas banderas que, ojo, son originales del socialismo: libertad y democracia. Y lo de la autonomía viene precisamente de ahí, hace el puente correcto. El Partido Socialista en su minuto fue un ejercicio de autonomía de los trabajadores, el Partido Comunista también. Los propios trabajadores crean sus instrumentos políticos para defender sus intereses, y por lo tanto quiebran con la tutela de sus patrones. Eso es lo que necesitamos hacer hoy día en nuevos términos, con los nuevos trabajadores que hay en este país. Por eso autonomía. Es importante el cambio de estructura de clase para redefinir. Toda esa izquierda entra en ese contexto. Claro, con un también. Chile nuevo, completamente nuevo, que trabaja en el mundo de los servicios, en Cuéntame, Uber. ¿qué lecciones de esa campaña alimentan esta? Primero, el trabajo intergeneracional. Lecciones positivas y negativas. Sí. El trabajo intergeneracional. La candidatura del 2013 y la de ahora es levantada por gente que viene de la experiencia, por supuesto, de los 2000, también de los 80. Mucha gente que después no continuó con la concertación, pero que luchó por hacer posible la democracia, e incluso gente que viene de la generación anterior, de la experiencia de la Unidad Popular. Creo que mi generación es una generación muy audaz, que ha sido bien activa en el último tiempo, pero muy ignorante también. Y si ganamos sabiduría va a ser precisamente siendo conscientes de nuestra ignorancia. Y una solución de esa ignorancia es precisamente construir estos vínculos intergeneracionales que tuvimos en esa ocasión en la candidatura y que tenemos ahora. Esa experiencia para mí fue fundamental, nos ha permitido que Izquierda Autónoma también madure bastante, y queremos que eso también sea hoy día recogido por el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que tener esa impronta de ser una fuerza política y no solo generacional. Y haciendo el link de esa campaña con esta, una interfaz que estuviste estudiando fuera. Estuve un año estudiando fuera nomás el año pasado. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue buena. A ver, lo que pasa en el 2003 entre ahora es que después me voy a construir también en la Fundación Nodo 21 con otros compañeros. O sea, Izquierda Autónoma, en su proceso de crecimiento, maduración, nosotros creemos que tenemos que tener instrumentos de producción de pensamiento propio para poder pelear de tú a tú con los ideólogos de la concertación de la derecha. Eso es la Fundación Nodo 21. Y también estudié un año afuera porque la verdad es que me había dedicado mucho tiempo no me había preocupado mucho de cómo me proyectaba profesionalmente, laboralmente, y me interesó instruirme para poner a disposición de la política también lo que yo podía trabajar. Cuéntame, yo entiendo que es poco tiempo lo que estuviste. ¿Qué se puede rescatar de la democracia británica? Bueno, ahí están el primero es el país más neoliberal de Europa, pero neoliberal no a la chilena. La chilena es ya de un extremismo, de un fundamentalismo radical, pero allá tuvieron que lidiar con Thatcher y después tuvieron que lidiar con Blair, que es su Pinochet y su Ricardo Lagos. ¿Ya? Lagos es Blair, digamos. Y el mayor triunfo de la Thatcher, el creado Blair. De hecho, Thatcher eso lo dijo, efectivamente, mi mayor legado se llama Tony Blair. Acá pasa lo mismo con Ricardo Lagos. El mejor legado de la dictadura es Tirón y Lagos, digamos, toda esta gente que son los que mandan en la concertación hasta ahora. Pero allá es una sociedad mucho más, todavía, más integrada, donde los trabajadores tienen fuerza todavía, al lado de la chilena, insisto, incomparable a como ellos estaban antes, y que por lo tanto hay un menor desequilibrio de poder en la sociedad. A mí me pasó que tenía un amigo ahí que estaba estudiando doctorado, era más viejo, y lleva a su hijo al colegio, un niño de 4 años, con un turro de papeles, certificado de notas, de haber pasado por el colegio, en todo, como se hace acá, y llega allá y lo miran y le dicen, guarda eso, ¿qué edad tiene? ¿Hasta qué edad llegó? Mañana entra. Y no paga ni uno, por supuesto. Y ahí tú te das cuenta que indignamente nos tratan todos los días en este país. Entonces, me toca... veo en el fondo cómo nos tratan acá. O sea, acá hay mucho el abuso y mucho el desequilibrio de poder. Y lo segundo fue vivir en el año del Brexit y ver cómo las consecuencias de las crisis de la izquierda. Cuando no hay izquierda, las derechas avanzan. Y cuando hay izquierdas que se sobreponen a sus dificultades, las derechas retroceden. A tu llegada hiciste una descripción
aumentó la descomposición política, que te había sorprendido ese dato. ¿Hasta dónde puedes seguir esta? Porque usaste, no me acuerdo, una palabra que ya yo la busqué hoy día y no he encontrado ni una palabra que lo que tú mencionaste se pueda seguir profundizando. Sí. ¿Hasta dónde esto? Esto no se puede tocar fondo, siempre hay mayor posibilidad. Pucha, voy a ser súper franco. Lo peor sería que nos contagiemos nosotros en el Frente Amplio. Que nos contagiemos del individualismo, que nos contagiemos de la política como las carreras personales, que nos contagiemos de no dar las discusiones políticas y darlas encerrados en grupo y no abiertamente a la sociedad. Esa es una forma en que podría, digamos, profundizarse la descomposición de la política. Por el lado de la derecha y la concertación uno ve como más, digamos. Pero yo al tiro te digo, no somos inmunes a ese problema. Tenemos que reconocer, somos seres humanos y la única manera de sobreponernos a esa crisis es que la enfrentemos en nosotros mismos. Entonces, más descomposición vendría por el lado de que nosotros mismos volvamos a cometer esos errores. ¿Eso? Sí, o sea, mira el show que dimos en el Distrito 10 sobre los cupos. La manipulación que hubo ahí para poder, por cuestiones de poder y de fuerza, no poniéndose argumentos políticos sobre la mesa. Yo creo que ese fue un episodio que no es debido a muerte. En la política pasa, esto no va a ser con olor a rosa, pero sí da para preocuparse y para disponerse a solucionar esos problemas. Tengo la impresión que ese conflicto que estás mencionando, el conflicto con Mayol, no solo tiene que ver porque él quería estar acá, sino me da la impresión que tiene que ver con una pelea mayor, quizá oscura, escondida hoy día, que tiene que ver con el posicionamiento de los liderazgos presidenciales del Frente Amplio, con el tipo de izquierda que se instala, donde se pone finalmente el eje de la conducción política del Frente. ¿Cómo ves esa posibilidad? Yo, en un momento, eso podía ser una hipótesis. Yo no veo eso. Yo no veo una... O sea, Mayol tiene una izquierda de Chile, o sea, tiene una vocación, interés y motivación muy grande, creo yo. Sí, pero no veo dónde está su vocación de izquierda. La primera, cuando dice que Allende fue un inepto en una entrevista y con una liviandad brutal. Y después, yo creo que con la izquierda que necesita este país no tiene que decirle a la gente que no está convencida de izquierda que no entienden nada de partida. Una izquierda con futuro, una izquierda que quiere ser un instrumento de las mayorías y no suplantarlas, no anda diciéndole a la gente, oye, tú no entiendes nada, aquí nosotros somos los que entendemos. Eso no es de izquierda. ¿Y por qué pensaste que eso no podría ser una posibilidad y después no pensaste que es una posibilidad? No, o sea, nunca lo pensé que fuera una posibilidad, pero en un minuto hay un discurso como de tratar de construir un polo de izquierda. De hecho, se hacen unas conferencias de prensa, pero siempre muy mediático. Sí, pero detrás... armó el MDP, que el tema de la declaración del 26 de julio. Claro. Que hay gente ahí que tiene un trabajo muy valioso, muy valioso. Yo no quiero decir que no lo es. Pero construir izquierda es algo mucho más complejo y demanda mucha más creatividad y asumir las condiciones del Chile actual que convocar a las banderas del pasado solo para una elección, solo para meterse... O sea, querer ir detrás de Giorgio Jackson, en el subpacto de Giorgio Jackson... Y ganarle en su cancha. Y ser la izquierda no tiene ningún sentido. O sea, la izquierda le compite, digamos, a Giorgio, que vendría a representar un sector más progresista o de centro-izquierda, muy legítimo, que siempre hemos defendido que tiene que ser parte de esta alianza, pero una izquierda no va a pedirle un cupo a la derecha del pacto, digamos. Ahora, todas estas cosas... Con Giorgio el otro día, po. No, me parece que esas discusiones vale la pena darlas. Yo creo que hay discusiones superficiales, como la que se dio con los cupos, que hay que aprender a superarlas, que, insisto, esto se da en la política y no hay que tirarse al suelo, y hay otras discusiones que vale la pena. Por ejemplo, cómo deberíamos votar en el Parlamento, los parlamentarios, en aquellos temas claves para nuestro proyecto y claves para los movimientos sociales de los que venimos. Y hay una diferencia, insisto, que vale la pena dar, que creo nos fortalece. Es una discusión política, finalmente, que ustedes están dando. Es una discusión política sobre, por ejemplo... Pero cuando ya se votó. No, pero antes, esto viene de todo el año. Pero o sea, está molesto y me refiero por la votación del otro día. La desmunicipalización. Sí, nosotros creímos que no era momento de abstenerse. ¿Qué está en juego acá? Que rompamos la tutela de la concertación. Es más, nueva ambigüedad. Comillas, cierre comillas. Es que yo creo que la estrategia de abstenerse en el Congreso ante discusiones que incomodan no es buena, porque impide que nosotros como Frente Amplio planteemos una posición clara. ¿En qué estamos nosotros? ¿Por qué esta no es nuestra desmunicipalización? Independiente de que puedan haber aspectos positivos, siempre los hay, si los gobiernos tratan de hacer lo mejor para la ciudadanía. ¿Cuál es nuestra idea de cómo tiene que fortalecerse la educación pública, por ejemplo? Este proyecto no trajo cambio al financiamiento, al voucher,
no trajo participación de las comunidades para democratizar la educación, no trajo convertir a los profesores en empleados públicos, que son las demandas nuestras, estructurales. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros sino decir, esta no es nuestra desmunicipalización, esta es la desmunicipalización que nosotros queremos? Solo así, creo, vamos a empezar a romper los límites de la agenda e instalar al Frente Amplio como una voz propia y no como una voz crítica, más o menos crítica de la concertación. ¿Qué es el Frente Amplio? El Frente Amplio es un intento de construir una fuerza transformadora que junta a nuevas izquierdas, a una renovación de los progresismos, de la centroizquierda, y a movimientos que no se reconocen de izquierda, pero que vienen de luchas democráticas, de la ecología, del movimientos territoriales, una diversidad de movimientos que son fuerzas democráticas. Y los viejitos también, pues los desencantados con la izquierda Esto, tradicional. sí, yo creo que lo generacional cruza a los tres componentes políticos. Francisco, para ir terminando, quedan muchas cosas en realidad, pero me llama la atención que en el contexto de esta crítica que se le hizo al Giorgio por el tema de la votación, el proyecto de desmunicipalización, tú mencionaste lo siguiente en ese contexto, que me parece que es re importante. Pues ahí está la esencia de lo que es el Frente Amplio para donde van, que dice, si no somos la herramienta de los docentes, no sé cuál es nuestro sentido como Frente Amplio. Sí. El tema es por qué los docentes, si el Frente Amplio es una plataforma política mucho más transversal que el tema docente. Sé que es un tema delicado para ustedes porque de eso de alguna manera explica la ruptura con los movimientos autónomos. Pero los docentes es uno de los movimientos, no quise decir solo de los docentes, pero así como ese contexto, por lo claro, menos. Así como el Partido Socialista, el Partido Comunista en su minuto, su razón de ser era las banderas, las demandas de las centrales trabajadoras, de los sindicatos. De esa forma, nuestro sentido tiene que ser la herramienta de los trabajadores del Nuevo Chile, que trabajan en la educación, en los servicios, en la industria, en lo poco que es de industria. Los trabajadores, la mayoría es trabajadora. Si no somos herramientas de ello, el Frente Amplio no tiene sentido. No tiene sentido que seamos partidos de tecnócratas, de gente que invoca sus estudios, sus posgrados, para mejorar las políticas públicas. Nosotros no queremos hacer reformas dentro de este Estado, queremos cambiar el Estado, pasar de un Estado subsidiario a un Estado democrático, garante de derechos universales. Y eso implica hacer protagonistas a intereses sociales distintos, colectivamente. Por eso es importante que seamos herramientas de las fuerzas colectivas. Por eso es tan importante para nosotros la voz de la CONFECH, de No Más AFP, que hizo mucho más que la CUT para defender la demanda de los trabajadores, del Colegio de Profesores. Por supuesto, uno puede discutir las propuestas técnicas, ¿verdad? Pero las demandas políticas estructurales son las nuestras. De allí venimos porque esos son los intereses sociales que defendemos. Los de la mayoría, los que viviendo mejor van a hacer que el país prospere de manera más justa también. Creo que en esos términos hay que pensar el Frente Amplio, no como algo separado de lo social, sino como un instrumento de lo social, en la política. Algo mencionaste que en este momento una crítica a la cosa tecnocrática. Uh-huh. El plebiscito programático, tú también lo criticaste, que de alguna manera tenía más o menos una tendencia de Claro, nosotros participamos. De hecho, las personas a cargo de crear la plataforma eran compañeros de Izquierda Autónoma, que habían levantado la consulta educacional del 2007, renovado las herramientas de la fecha del 2006, es decir, toda gente que viene trabajando hace mucho rato. No, estuvimos muy metidos en hacer eso posible, pero bueno, nuestra posición no fue la que terminó predominando. Nuestra posición era que lo más fundamental era conversar con los movimientos sociales constituidos, ver cuáles eran sus demandas y apoyar esas demandas. Y deliberar internamente, por supuesto, si estamos de acuerdo o no, obvio. Más que solamente discutir como sumas de individuos de qué pensábamos. Porque no tenemos que ser arrogantes. El programa del Frente Amplio se viene escribiendo hace mucho rato. Se viene escribiendo. Y si nosotros queremos tener fuerza en el Parlamento para poder, en una diputación del Distrito 10, ser una fuerza que defienda a quienes en este distrito quieren, por ejemplo, derecho social universal en la salud, en la educación, quieren garantizados los derechos de la mujer, cuidados compartidos, tenemos que tener fuerza. No basta con que lleguemos con una buena propuesta, un lindo proyecto de ley. Tenemos que generar fuerza social, tenemos que generar organización, movilización. Y de ahí la importancia de pensar construir el programa de esa forma también. Y para construir esa fuerza, esa organización, ¿cómo tú percibes en campaña el Distrito 10?
¿Se está creando esa fuerza? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Estás viendo que la gente de alguna manera empieza a sintonizar con ustedes? ¿Qué se ve? Mira, yo encuentro motivación de dos cosas. Uno, que hay un Chile que despierta de la mano de diversos movimientos sociales que se expresan en el territorio también. Movimientos de mujeres, movimientos de jóvenes, movimientos territoriales de defensa de la vida buena en el territorio. Pero por otro lado también me motiva a ver que la mayoría vive vidas cada vez más estresadas y que no tienen herramientas políticas propias. Entonces tú tienes cosas que te dan esperanza y cosas que te dan un sentido de urgencia. Y en un distrito como el 10, que es un distrito primero muy heterogéneo, tienes el Costanera Center y tienes La Legua, en el mismo distrito. Ves la exclusión de manera muy brutal. Ves que en Providencia más del 80% de los habitantes están en ISAPRE y en el sur del distrito lidian con los problemas del desfinanciamiento de la salud pública, con esperanzas de vida completamente distintas. La gente vive menos en la granja que en Providencia. Bueno, ves esa heterogeneidad y esos niveles de exclusión y se te presenta, creo, un desafío que para nosotros es muy fundamental, que es construir una unidad entre esa diversidad de trabajadores, entre el profesional que se endeudó para tener un departamento... Pero Sonia, ¿no es local distrito o es nacional? Política, nacional, exactamente. Porque finalmente yo encuentro que el tema de los diputados son representantes nacionales. Sí. Y todo lo que haga y elegirle tiene que ver con la transversalidad, no con el distrito, sí, propiamente tal. Precisamente, nuestra diputación quiere ser una herramienta para generar la unidad de esta pareja de profesionales jóvenes que se compró un departamentito en Providencia de 20 metros cuadrados, endeudado hasta la vida de los hijos, con aquel trabajador cesante, joven, en la granja, que tiene que salir expulsado de su comuna porque no hay vivienda social allí. Vamos a hacer más fuerte todo en la medida que nos encontremos, que construyamos consensos, herramientas políticas comunes, y la Diputación intenta hacer un grano de arena en esa dirección. No quiero vender la pomada de que si yo gano voy a garantizar eso. Pero eso es los principios que nos mueven, lo que me levanta todos los días. No, pero es que en elecciones uno escucha de todo. Yo agarro los papeles de los candidatos ahora y aparte de no he encontrado ninguno que diga de qué partido es, salvo el que yo mismo reparto, unas frases, digamos, tan grandilocuentes y vacías, que uno escucha de todo en las elecciones. Y eso es lo que a la gente la tiene cansada también. Si la gente no es tonta, la gente sabe que acá se ha vendido mucha pomada durante mucho tiempo. Entonces hemos tratado también de hacer una candidatura con un discurso político transparente, que tome al ciudadano, a las personas como un ciudadano, no como un cliente de un recurso electoral, y creo que tenemos que luchar mucho para que no hacen lo mismo en el Frente Amplio, que esto no es un discurso de lo bueno y puro y castos que somos en el Frente Amplio. Tenemos que siempre estar mirando a nosotros mismos, corrigiendo, con mucha autocrítica también. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Ahí un minuto para que le hable a esa audiencia, a ese distrito tan heterogéneo. Bueno, gracias primero a ti, Alejandro. Yo le quiero decir a todos que en este mes, que hace unas semanas se dio la conmemoración del no, yo creo que hoy día quienes tienen que celebrar, quienes quieren estar contentos y recordar esa fecha que fue un triunfo de millones contra una dictadura feroz, son todos quienes trabajan porque rebroten precisamente esos anhelos de libertad, de democracia, de justicia, que derrotaron a la dictadura pero que fueron silenciados durante 20 años. Durante 20 años se gobernó más para el sí que para el no. Y esa épica que empieza a reimaginarse, a repensarse en nuestros días, es la que a nosotros nos da sentido políticamente. Y les quiero decir que dan pocas ganas de participar en estas elecciones. En el último tiempo la política está muy desprestigiada, pero cuando uno no lo hace, siempre hay alguien que lo hace por uno. Siempre alguien toma esa otra decisión. Entonces los invito no solamente a apoyar esta candidatura y a votar, sino sobre todo a organizarse y a pensar en lo que viene después del 19 de noviembre, para que la herramienta que nos estamos dando hoy día, que es el Frente Amplio, pueda efectivamente ser una casa para las mayorías y ser una herramienta de cambio a favor de una prosperidad entendida como vidas más plenas para la mayoría. Gracias, Francisco. Gracias, Alejandro. Esto fue Parlamentarias 2017. Nos vemos la próxima semana.